días, mi nombre es Adrián Steven Orozco Peñalosa. Yo les voy a hablar sobre el contexto histórico sobre la guerrilla del EPL. Ella surgió en 1967, primeramente como una expresión armada del Partido Comunista Colombiano, también pues era marxista y era leninista. Esta se expandió o se ubicó en el departamento de Córdoba también para la misma época y nació como una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda. Esta fue fundada bajo los principios e ideologías, como mencionaba, del marxismo y del leninismo, y que formó parte del conflicto armado interno en el país colombiano. Continuando, respecto al aspecto de la militancia del partido, tanto en la parte política y la parte clandestina, esta se llevó relacionadamente con una fuerte confrontación armada con la fuerza pública del país. Además, esa tesis de la confrontación les duró hasta la década de los 80, cuando se transformaron en cuanto a su estrategia militar para que se pudiera priorizar esa lucha política que tenían, donde se concentró en poder consolidar de cierta manera un frente de izquierda en el país, y esto lo llevó a salir de las partes y de las zonas rurales para poder incursionarse en las ciudades y expandirse en el ámbito internacional. Continuando con el nacimiento del EPL, esta se dio como una expresión armada del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, y surgió también a través de un hecho histórico e importante como fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. En esta época Cuba se convirtió en un ejemplo que contribuyó a radicalizar a aquellos sectores de las capas medias que como consecuencia de esta agudización o de estas condiciones económicas y sociales se derivaron en estos gobiernos frente nacionalistas, donde tenían grandes expectativas por tener o por ganar una presencia en aquellos procesos en el ámbito económico y social del país. Continuando, para hablar sobre el nacimiento del EPL, es importante mencionar de tres momentos importantes para esta organización guerrillera. El primero fue la fundación, que comprendió entre 1964 y 1977. Para esta época, el maoísmo en Colombia pues se alimentó de las diferencias que surgían entre China y entre la Unión Soviética, y también tenían como un concepto de que los maoístas colombianos descalificaban aquel socialismo de la Unión Soviética y lo consideraban como un nuevo revisionismo que iba en contra de aquellos principios que tenía el EPL, como lo podían ser el marxismo y el leninismo, por lo que se pretendía o se consideraba que llegaban al capitalismo. Además, es importante resaltar que la organización guerrillera intentó la creación de aquellas zonas guerrilleras en el departamento de Santander, también en el departamento del sur de Bolívar, en el Valle del Cauca, en Chocó y también en Risaralda. El segundo momento fue denominado el periodo de crisis. Este comprendió entre 1972 y entre 1977. Se presentó para el país una crisis interna que desembocó en la creación de tres disidencias, la cual fue la primera de mayo en el noroeste del país, otra fue a nivel nacional que se conoció como La Tendencia, y el otro fue el Comando Guerrillero Pedro León Arboleda. Estas divisiones afectaron profundamente diferentes campos estratégicos que tenía esta organización guerrillera. Y un tercer y último momento que se denominó el renacer político y la negociación. Este se dio para el periodo de 1970 y 1990. Es importante mencionar que para esta época pues se tenía una profunda discusión en aspectos ideológicos entre el EPL y el Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, donde pues se pretendió romper con el maoísmo. Desde este momento, la estrategia que se concentró en la construcción más que todo fue en las bases de apoyo, también en rodear aquellas ciudades desde el campo, desde las zonas rurales, y en valorar el papel de aquellos intelectuales y de la clase obrera en específico. Años después, y para finalizar, en 1991 el EPL pues dejaría las armas y se reinsertaría en la vida civil, y de hecho pues un aspecto importante es de que la Constitución, o se dice que la Constitución de Política de 1991 en parte fue por el resultado de aquellas negociaciones con aquellos grupos guerrilleros, donde se acordaron en el gobierno nacional para su desmovilización, también su desarme y la reinserción a la vida civil, a cambio de tener de cierta manera en el país una democratización en aquellos espacios políticos. Buenas, mi nombre es Miguel Alejandro Rey Mosquera y vengo a hablarles sobre el intento de paz con el gobierno que tuvo el EPL. Bueno, las conversaciones de este intento de paz de la guerrilla, más conocida como el EPL, el Ejército Popular de Liberación, comenzaron en el gobierno de Elisario Betancur, el 10 de marzo de 1984 al 23 de agosto de este mismo año, y en el cual se firmaba un cese al fuego entre militantes y pues la fuerza pública.
Si bien esta tregua obligaba a los militares a cesar las actividades militares, los ganaderos y demás comerciantes del sector de Córdoba y regiones aledañas a esta vieron que no se mermó las constantes amenazas, secuestros y cuotas que imponían este grupo guerrillero para financiarse. Debido a esto hubo una combinación de formas de lucha. ¿Esto en qué consistía? Era que el hecho de que el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, de donde nace el ejército del EPL, tuviera un vínculo directo con Ernesto Rojas, que era su principal jefe militar y era también el jefe del partido. Entonces, esto hacía especialmente vulnerable a los militantes políticos que no participaban en actividades armadas. Esta doctrina de combinación y formas de lucha se convirtió en un pretexto para que en ese momento los paramilitares buscaran como poner blanco a aquellos combatientes que en todo caso eran personas en estado de indefensión. Esta fue la esencia de una guerra sucia para que así el tratado que se estaba haciendo con el gobierno no tuviera ningún fin. Debido a esto, el acuerdo de cese al fuego que se estaba dando a mediados de septiembre de 1984, el EPL entró en un enfrentamiento con la fuerza pública de la 8ª Brigada del Ejército en zona rural de los municipios de Río Sucio y Quinchía, en la cual hubo varios heridos en la madrugada del 3 de octubre de 1984. Entre ellos se encontraba el señor Luis Fernando Lalinde, que era uno de los miembros más importantes e integrantes del EPL, el cual, según relatos de varias personas, salió de su casa para intentar rescatar a uno de los heridos, pero nunca volvió a su hogar, nunca apareció. Unidades del batallón Ayacucho del ejército lo asesinaron y desaparecieron su cuerpo, aunque el ejército sostuvo por muchos años que Luis Fernando era alias Jacinto y que había muerto en combate. 2 años después, la CIDH demostró que Lalinde había sido detenido por el ejército y el Estado colombiano fue condenado a responder por estos hechos. Y 12 años después, el cuerpo fue entregado a su madre, Fabiola Lalinde, un emblema de aquellas mujeres que en esa época intentaban buscar a sus familiares en los enfrentamientos que se estaban viendo en Colombia. Este fue uno de los episodios que marcó y empezó a empantanar la viabilidad que tenía dicho tratado de paz y cese al fuego entre el gobierno y el EPL. Debido a este empantanamiento o sabotaje del proceso de paz con el gobierno, el EPL se crearon las disidencias en Antioquia y Córdoba, particularmente en los sectores de Urabá y Medellín, el cual impactó en el movimiento campesino como en el obrero, debido a que las disidencias estaban de nuevo en guerra con la fuerza pública, especialmente aquellos obreros y campesinos que se vieron afectados fue en la agroindustria del banano. Debido a esto, un sector paramilitar y los sectores de disidencias se unieron o empezaron alianzas debido a que estos dos pues se financiaban del narcotráfico y el cual hubieron muchas guerras y por ende fueron golpeados los campesinos, que eran los que llevaban la peor parte debido a estos enfrentamientos de los paramilitares junto con el EPL en contra de la fuerza pública. Momento 3. El renacer político y la negociación, 1970 y 1990. Entre 1978 y 1980 se inició una profunda discusión ideológica al interior del EPL y del PCC-ML, rompiendo con el maoísmo en su 11º Congreso. Desde ese momento, la estrategia se concentró en la construcción de bases de apoyo, en rodear las ciudades del campo y en valorar el papel de los intelectuales y de la clase obrera, es decir, se sentaban las bases de una fuerza popular nacional. Otro cambio importante en esta etapa lo representó el cambio del papel de la guerrilla en el proceso revolucionario. Ahora lo armado se subordinaba a lo político, en palabras de Oscar William Calvo. Nuestra misión sería entonces buscar una proyección hacia el trabajo político abierto, construyendo un movimiento amplio de masas y discutiendo incluso con otras fuerzas políticas de masas del país la formación de una corriente democrática.
En reunión del Comité Ejecutivo Central 12 realizada en julio de 1982 en la ciudad de Cartagena, se resolvió abrir espacios de discusión con gobiernos que permitirían la suscripción de acuerdos por medio de la negociación que posibilitarían la expresión política popular. A finales de 1983, durante la administración Betancourt, se inició un intercambio epistolar con la Comisión de Paz, a la que la EPL le entregó una propuesta de 6 puntos que servirían como agente de discusión. Oscar William Calvo afirmó que en la propuesta les anunciábamos que podríamos llegar a un acuerdo de tregua multilateral en comprometería un cese al fuego de las partes enfrentadas. Planteábamos la necesidad de obtener libertades de expresión, movilización, participación popular, y de la guerrilla se proponía una amnistía a los presos políticos y perseguidos. La necesidad de levantar el estado de sitio era otro de los 6 puntos, y había 2 más de suma importancia: la apertura de un gran debate político sobre los problemas del país para buscarle soluciones, con la convocatoria de una gran asamblea decisoria. Para nosotros debe ser constituyente, y que ésta estableciera un procedimiento para investigar las denuncias sobre las torturas y desaparecidos y dar con los grupos paramilitares. Años después, 1991, el EPL dejaría las armas y se reinsertaría a la vida civil. De hecho, tal y como lo sostenía Romero, 2003, la Constitución Política de 1991 en parte fue el resultado de las negociaciones con grupos guerrilleros que acordaban con el gobierno nacional desmovilización, desarme y reinserción a la vida civil a cambio de una democracia de los espacios políticos. El resultado de estas negociaciones fue la desmovilización de más de 2.000 combatientes del EPL, 2.149 en todo el país, muchos de ellos con presencia activa en la región de Urabá. Esto proporcionó el espacio para que un grupo paramilitar que operaba en la región bajo la jefatura de Fidel Castaño entregaran las armas. Rápidamente las FARC-EPL buscaron copar los espacios dejados por el EPL en Urabá, por lo cual los grupos paramilitares iniciaron la reactivación de su estructura militar. Ahora, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, este último centralizó bajo un solo mando regional a los distintos grupos paramilitares y las autodefensas, dando origen a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En la actualidad solo opera militarmente una pequeña decisión del EPL, el Frente Libardo Mora Toro, ubicado en el departamento de Norte de Santander del nororiente colombiano. Buenas, mi nombre es Adrián García y les voy a hablar de la actualidad del EPL. Bueno, actualmente es el Frente Libardo Mora del EPL quien se encuentra vigente. Esta es una disidencia de la guerrilla que no se desmovilizó en el año 1991. Tienen presencia en una región que abarca 100 zonas del municipio del Catatumbo, en el norte de Santander, y cuenta con aproximadamente 132 integrantes. Bueno, el EPL no se puede reducir a una organización criminal, pues es un grupo armado que combina actividades criminales en el ámbito regional y local, conserva ascendencia social en entornos microlocales y pasa por un momento de fortalecimiento territorial, militar y organizacional. Está tomando ventaja de la desactivación de las FARC y estaría actuando en conjunto con el ELN, grupo que al mismo tiempo busca posicionarse de una forma militar, política y social con miras a un proceso de negociación. Bueno, actualmente el EPL conserva tácticas de guerra de guerrillas, tiene capacidad de afectar a integrantes de la fuerza pública por medio de francotiradores principalmente. Y aunque su dimensión territorial es reducida en los últimos meses, ha realizado incursiones esporádicas en el piedemonte de la zona de Ocaña, norte de Santander, hacia Río de Oro y Aguachica Cesar, igual que en zonas del norte de los municipios del Carmen, Convención, Teorama y El Tarra, donde tradicionalmente han estado las FARC. Combina actividades criminales en los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, San Calixto, Ocaña, La Playa, Acarí, El Tarra, El Carmen, Convención y Ábrigo, y se concentra su componente militar en Acarí, El Tarra y La Playa primordialmente.
Bueno, también hay que decir que aún conserva legitimidad social entre pobladores de zonas muy reducidas de municipios de Acarí, del Tarre y San Calixto. Desde el punto de vista de la gobernanza criminal y del poder criminal, las acciones transaccionales y normativas a cabo por parte de este grupo, como el control de entrada y salida, la imposición de horarios, tareas colectivas, ayudar con medicinas a la población e incluso con auxilios de transporte, entre otras, muestran que le ha generado efectos políticos sobre esta región del Catatumbo. De hecho, no es gratuito que los pobladores de estos 3 municipios mencionados le atribuyan un significado protector al EPL y uno de temor al Estado colombiano, cuya principal cara es la fuerza pública. Aunque en la actualidad el gobierno nacional lo considera un grupo armado organizado bajo la etiqueta de los Pelusos, sus orígenes, como ya se dijo, están en una disidencia del EPL, un grupo ya desmovilizado y que ha estado en el Catatumbo desde finales de los años 70. Sus inicios precedieron la experiencia militar de esta región desde finales de estos años 70, como ya lo había mencionado, y su consolidación territorial y ese desarrollo militar en los últimos 10 o 15 años se dio luego de la respuesta y de la resistencia militar a la llegada de las AUC a esta región. Hoy en día, versiones recogidas por la Comisión de la Verdad dejan entrever que el EPL ha venido ocupando espacios que ha dejado las FARC y no lo han hecho solo, pues diferentes entrevistados indican que estaría actuando en conjunto con el ELN. Se suma el despliegue cada vez más común de estrategias de control social como toques de queda y restricciones de movilidad en Teorama y San Calixto, así como el reclutamiento de menores, una práctica que estaría intensificándose desde hace por lo menos un año, aunque pues no existan cifras locales. El EPL es visto en el ámbito nacional como un grupo criminal dedicado al narcotráfico, sin embargo, en la región conserva cierta legitimidad. Sus acciones más recientes están provocando desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y el confinamiento de esta región. De hecho, las autoridades locales insisten que las realidades del Catatumbo exigen una salida distinta con este grupo, ya sea su sostenimiento o un modelo de negociación y desarme. Como veníamos hablando anteriormente acerca del el EPL, encontramos la actividad internacional del mismo, ¿cierto? Entonces, esa estuvo marcada por 3 etapas relacionadas directamente con el desarrollo de los procesos de contradicción que se representaban en el movimiento comunista internacional, pero más particularmente denominado campo marxista-leninista, ML, ¿sí? Que fueron el punto de partida y finalización de muchas de las posiciones políticas que se manejaron en su estructuración. Esta parte del trabajo se construye con entrevistas realizadas a Fred Fuente Molina 15 y a Álvaro Villarraga Sarmiento 16. Ambos fueron miembros del comité central del EPL. La etapa 1, ¿sí? Dependiendo del PSC-ML, en esta primera etapa el EPL no tuvo una representación internacional propia, ya que las relaciones internacionales, así como todas las demás acciones, se centralizaban y se limitaban a la actividad que se desarrollaba a través del responsable de las relaciones internacionales del PCC-ML, cuya dinámica giraba en torno a las reuniones bilaterales y multilaterales con los partidos que venían desprendiéndose de las viejas estructuras de los partidos comunistas prosoviéticos, ¿sí? Es decir, en esta primera fase, en esta primera etapa, todos los esfuerzos se dirigían a la consolidación de las relaciones con el Partido Comunista China y aquellas organizaciones que se denominaban del campo ML. En este sentido se cuentan algunos viajes a China realizados por la dirigencia del PCC-ML y el creciente interés por incidir en la confrontación que se desarrollaba en la religión entre las posiciones lideradas por China y Moscú, que tuvo fuertes repercusiones en el desarrollo del movimiento revolucionario en América Latina. Entonces se puede decir
o se puede destacar que esta etapa, la actividad internacional del EPL fue esporádica, ¿sí? Y marginal. Es correspondencia con la sustitución creada en el PCC después de un periodo de ruptura con el PCC. Durante la etapa, el objetivo internacional se centraron en alinearse política e ideológicamente con los chinos, con muy poca actividad en los escenarios internacionales, limitando prácticamente a la búsqueda del contacto con partidos. Bueno, esta primera etapa se presentaron varios hechos que de alguna manera influyeron en las dinámicas políticas militar del EPL. Dentro de los hechos se destacan los siguientes: la participación militar del EPL en la realización de un curso de formación de cuadros en la República Popular de China. Bueno, para ya terminar con una conclusión, encontramos que el EPL colombiano son frutos de la ruptura china-soviética y de las tensiones presentes en el campo socialista. Esta organización armada transitó en el campo ML por varios referentes políticos e ideológicos internacionales, y destacándose países tales como China, Albania, Cuba, Nicaragua. La actividad internacional del EPL en su primera etapa pues estuvo circunscrita a la concepción de apoyar la consolidación y el desarrollo del campo socialista, ¿sí? Y el mutuo respaldo con los movimientos revolucionarios de otros países, y pues y el logro de solidaridad y respaldo de sectores democráticos. También en el ámbito internacional, en beneficios de la Revolución Colombiana, aunque sí, se le concedió una importancia estratégica a las líneas políticas, al considerar que se trataba de ser organizaciones de carácter internacionalista y no de carácter nacionalista, ¿sí? Como un asunto de principios, ¿sí? Aunque sin negar el asunto nacional referido a la búsqueda de la liberación nacional en las confrontaciones contra las dependencias imperialistas en términos generales, ¿sí? Las relaciones y las actuaciones en el ámbito internacional pues fueron escasas. En la segunda etapa se destacó el quiebre con el PCCH y el alineamiento con el PTA. Durante este periodo, gracias a los avances en las actividades armadas del EPL, se fue ganando un liderazgo internacional en el concierto latinoamericano, ¿sí? Entre las organizaciones marxistas, por el carácter emblemático en ese periodo de lucha armada que le otorgaba protagonismo al papel del PCCML. Ya en la última etapa se desarrolla el centroamericanización, ¿sí? De su actividad internacional, el establecimiento de delegaciones permanentes en Cuba, en Nicaragua, y le generó al EPL una nueva dinámica en las actividades políticas internacionales, ¿sí? Que a la vez estimuló el acercamiento a los movimientos revolucionarios centroamericanos. En esta etapa pues también fueron frecuentes las reuniones de intercambio de información y experiencias, ¿sí? La participación en eventos en el exterior, el conocimiento de experiencias en otros movimientos de distintos caracteres, como fue el caso del apoyo brindado por el Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿sí? De España a las revoluciones en Sahara, ¿sí? En el occidente, y en la Etiopía frente de Tigre, ¿sí? La amplia experiencia sindical del Partido Comunista de Brasil, la experiencia electoral del Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador, o lo de las rondas campesinas de resistencia ante la agresión del Sendero Luminoso contra el Partido Comunista Banderas Rojas, y contra el mismo movimiento revolucionario de Tuput, y entre otras más, ¿sí? Pues dado esto, pues estas serían las conclusiones.
Navidad, es la época más linda del año. Navidad.